Asociación Chilena de Emprendedores ASECH. G100. Nada nos detiene. Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos va a acompañar, como todos los meses, Alejandro Maureira, economista senior y panelista del programa, quien nos va a dar el reporte de la economía de Chile para este mes de septiembre. Y para finalizar vamos a seguir conversando con Alejandro Maureira sobre el fascinante mundo de la aceleración y valorización de las startups. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten el programa que hoy, como siempre, está lleno de aprendizaje. Agradecemos también a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día. Además que, gracias a sus procesos, tomar Agua Fuente de Vida es sano y nos hace muy bien. Y agradecemos también a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene. Todos unidos para seguir apostando y aportando al ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Cómo se presenta la economía de Chile para este mes de septiembre? Dejo con ustedes a Alejandro Maureira, economista senior y panelista del programa, para que nos comparta la mirada económica para este mes. Alejandro, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro. Saludos a todos. Hola, Alexandro. Hola a todos. Vamos a hablar de la economía, partiendo con la siguiente frase. La economía está a la deriva. Hoy día voy a explayar por qué digo esto de que la economía hoy día está a la deriva. Durante la pandemia, o a fines del 2020, cuando partió la pandemia, perdimos 1 millón de empleos. O sea, en otras palabras, claro, cuando terminaba el 2020, había 1 millón de personas que estaban, digamos, que en su momento estaban trabajando, que ya no lo estaban. De hecho, para mencionar algunas cifras, en diciembre del 2019 había 9.087.000 personas más o menos trabajando. Y hoy día, a julio del 2023, tenemos 9.028.000 personas trabajando. Me dice, bueno, estamos cerca eventualmente de recuperar el empleo que perdimos durante la pandemia, lo cual eventualmente uno dice, ya, pero hemos estado 3 años eventualmente en esto. Para dar algunas cifras adicionales, el 61% de esos empleos se recuperó en el 2021, el 27% de esos empleos en el 2022, y este año solamente estamos recuperando el 6% de ellos. Y acá hay algo que uno dice, ya, pero estamos cerca de lograrlo. Pero el tema está que nosotros en Chile tenemos que generar cada año un mínimo de 100.000, de hecho, para ser más preciso, 107.000 empleos anuales. ¿Qué significa esto? Todos los años van entrando personas al mercado laboral y también van saliendo personas del mercado laboral. Si uno hace un neto, tenemos 107.000 personas nuevas en el mercado laboral, y eso considerando la estructura actual. O sea, es una estructura donde el 40% de las mujeres que eventualmente podrían estar trabajando se restan de la fuerza del trabajo por diferentes motivos, etcétera. Entonces tenemos que estar creando
un mínimo de 107 empleos anuales. Eso es lo mínimo que estamos logrando. ¿Cuántos empleos llevamos este año? 63.000. Esa es la cifra. O sea, en otras palabras, estamos 47.000 empleos abajo del mínimo que tenemos que crear. Por eso, eventualmente, cuando se entregan las cifras de desempleo, se dice, no, si se están creando puestos de trabajo, pero lo que está pasando es que la fuerza de trabajo está creciendo mucho más fuerte que la generación de trabajo. Y eso, obviamente, es por la falta de crecimiento. Para comentar algunas cifras, en el año 2021 se crearon 652.000 puestos de trabajo nuevos. En el año 2022, 286.000 puestos de trabajo, y este año llevamos estos 63.042, o sea, 63.000 puestos de trabajo adicionales. Y ahora también aquí hay que detenerse un poco, porque las cifras también ameritan un análisis y segundas vueltas, terceras vueltas, etc. Porque se estima que en el último año, los últimos 12 meses, y cuesta hacer calzar estas cifras porque no está toda la información, digamos, en el mercado, cuesta entender que hoy día tenemos cerca de 100.000 puestos fiscales nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que se han creado por parte del Estado 100.000 personas que están trabajando hoy día en alguna empresa del Estado, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, muchas empresas del Estado han aumentado con fuerza los gastos en recursos humanos. Entonces ahora tenemos claro, si en lo que llevamos del año hemos creado cerca de 64.000 puestos de trabajo, y en los últimos 12 meses, o sea, primeros 7 meses de este año, 100.000 puestos de trabajo, ya nos podemos empezar a hacer una idea del deterioro que hay de la creación de puestos de trabajo privados y la creación eventualmente de emprendedores, etcétera. Sin ir más lejos, el número de nuevas empresas ha ido cayendo. Y nuevamente, es difícil estimar cuánto es el número de empresas nuevas que se han ido formando, porque debido al IVA a los servicios, muchas empresas de asesoría se convirtieron en sociedades de inversión. De hecho, se calcula que eran algo de 60.000, 80.000, no sé, por ahí, es una cifra grande, de empresas, de sociedades de profesionales que se han creado solamente por este juego, ¿no es cierto?, de la ley. Si nosotros restáramos el número preciso, que no lo he encontrado, eventualmente la creación de empresas va a la baja, pero con mucho más fuerza de lo que hoy día estamos viendo. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos un empleo que está generado, digamos, principalmente por el fisco. Tenemos el empleo privado que está creciendo, pero nada, absolutamente nada. Y tenemos creación de empresas que va eventualmente a la baja. ¿Cuál es el problema con este sistema económico que se está implementando? Es que hoy día las empresas del Estado están aportando cada vez menos a los erarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Para que se hagan una idea, Codelco en el primer semestre del año 2021 había aportado o podía aportar más o menos 1.200 millones de dólares, etcétera, y este año 300 y algo. Fíjense que la caída que tenemos es 4 veces eventualmente lo que se entregaba hace un año atrás, y ahí es cuando uno dice, oye, pero no es posible. Y no solamente eso, Codelco hoy día está entregando, va a emitir un bono, endeudándose aún más. Empresas como, por ejemplo, la ENAP, también las utilidades que había logrado ENAP las tiene que entregar ahora íntegramente al fisco porque necesita más dinero. Entonces, este juego de los empleos públicos no es sostenible en el tiempo. Y nuevamente nos acercamos y escuchamos, ¿no es cierto?, un ministro que en vez de estar preocupado del crecimiento económico y la generación de empleo, nos dice a nosotros que tiene que haber una reforma tributaria que eventualmente genere todavía más ingresos para el Estado. Y uno dice, bueno, ingresos para financiar empleos públicos que están en empresas que están siendo más ineficientes y que muchas de ellas están al borde de caer en pérdidas, y no solamente esto. Muchas de ellas, como por ejemplo Enami, ya funcionan a la pérdida. ¿Y esto qué quiere decir? Que esas pérdidas que va generando la empresa se tiene que sacar de nuestros tributos para eventualmente poder gestionarlas. Entonces, por eso digo que nuestra economía está a la deriva. ¿Por qué también? Porque hasta ahora yo no he visto al ministro Marcel, y de hecho es el primer ministro de Hacienda que yo veo que frente a una crisis económica, frente a una caída de empleo, no hace absolutamente nada. De hecho, él está con su agenda, ¿no es cierto?, en la reforma de pensiones, con la reforma tributaria, si bien pensiones es de trabajo, también afecta, digamos, ahí la estructura del Estado. Para hacer una idea también de qué es lo que ha pasado este año y por qué digo esto, que la economía está a la deriva, es porque en el primer semestre del año, y esto lo mencionamos a fines del año pasado en este programa, teníamos a Estados Unidos creciendo. Y dijimos, ¿sabes qué?
Estados Unidos viene mejor y de hecho este año ha estado mucho mejor de lo que esperábamos. En su momento también dijimos que China hasta mayo aproximadamente, venía creciendo no muy bien, pero venía creciendo, entonces uno decía, bueno, nos estamos salvando, vamos todos hacia arriba, estamos todos felices y contentos. ¿Qué es lo que pasaba? Que el escenario internacional era un escenario favorable post pandemia. Y esto eventualmente nos posicionaba a nosotros como un país que eventualmente podría crecer. Pero en Latinoamérica este año solamente 3 economías no van a crecer, Venezuela, Argentina y Chile. Fíjense que entonces ahí es cuando uno dice, faltan las políticas fiscales que eventualmente nos ayuden a nosotros a crecer. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? De hecho, en el último mes, se confirma que China ya no está creciendo tan potente como quisieran. De hecho, nosotros veníamos mencionando en este programa que China estaba que se salvaba, que no se salvaba. Bueno, China ya no se salva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 3 mediciones por lo menos que van a la baja, que son mucho más bajos de lo que se esperaba con respecto a su crecimiento. Hubo un veranito San Juan por ahí, una alegría que nos dio, si no me equivoco, en el mes de mayo, que el crecimiento de China fue mejor de lo esperado, pero lo que viene, la tendencia la verdad que no es buena. ¿Y qué significa esto? Que China se está desacelerando. Si China se está desacelerando, implica que nos van a comprar menos cobre. Si nos compran menos cobre, eventualmente nuestra economía vale menos. Y eso empieza a explicar el por qué el dólar se disparó, ¿no es cierto?, de los 8.30 más o menos que andaba a los 8.73, si no me equivoco, que cerró hoy día, 8.73 que cerró hoy día. Fíjense todo lo que pegó el salto el dólar, y tiene que ver con esto, con la devaluación que eventualmente tiene nuestra moneda con respecto a la economía, porque principalmente uno de los motivos es la desaceleración china, pero hay más motivos. Otro de los motivos que se está dando es la diferencia de tasas de interés. Fíjense que la diferencia de tasas de interés, digamos, con el problema inflacionario que hemos, digamos, que se ha mantenido, etcétera, que nosotros lo teníamos controlado hasta la última medición del XC, que no fue muy buena, y eso también explica este disparo que tuvo eventualmente el dólar. ¿Por qué? Porque se esperaba que la tasa de política monetaria bajara agresivamente en todos estos meses, pero hoy día en la reunión de política monetaria bajó 0,75 puntos base, ubicándose en 9,50% nominal anual. En eso quedó la tasa política monetaria. Quedó un poco más arriba de lo que estábamos esperando que bajara. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la inflación en Chile persiste, y dado lo que ha pasado con el clima en el último mes, lo más probable es que la inflación persista un poco de aquí a fin de año. La parte buena, la buena noticia, es que es una inflación que eventualmente tiene que ver con el clima, es algo que pasa, etcétera, no es algo estructural. Entonces es como decir, ¿sabes qué? Vamos a pasar por unos baches y una vez que los pasemos, eventualmente vamos a estar bien. ¿Dónde está el problema? Que eventualmente las tasas de interés van a bajar menos de lo que estábamos proyectando. Así que por ende, ahora se produce un pequeño problema, porque Estados Unidos, como ha estado creciendo, también Estados Unidos implica que tiene una presión inflacionaria que se mantiene. Y eso implica que en Estados Unidos se van a mantener las tasas de interés por un tiempo. Como nosotros vamos bajando la tasa y en Estados Unidos mantienen la tasa, eventualmente generamos el siguiente problema. El dinero se empieza a ir, los dólares se empiezan a ir hacia Estados Unidos, donde las tasas de interés son mucho más altas. Comparativamente, obviamente no comparativa uno con uno, sino que ajustadas por viejo, empieza a convenir que uno esté en Estados Unidos. Entonces, por ende, como los capitales se van a Estados Unidos, hoy día empieza a ser más escaso conseguir dólares acá en Chile. Entonces ya, nuestra economía vale menos por el concepto de China, de lo que está pasando hoy en día. Tenemos la diferencial de tasas que hace que la liquidez de dólares eventualmente disminuya, y junto a eso tenemos que sumar, nuevamente va mi tirón de orejas al ministro Marcel, va la incertidumbre económica en la que estamos. ¿Por qué? Porque nuevamente, esto es como que nos están pegando las canillas cada vez que intentamos salir. Una vez que logramos salir de todo este proceso de la reforma tributaria, que no va a ser una reforma, que va a ser un pacto, que ya se conocen más o menos los lineamientos, no está todo seguro, pero los principales miedos que habían con respecto a ella se empiezan a disipar. Resulta que hoy día apareció una reforma al CERNAC y nuevamente empieza la duda de las empresas y los inversionistas si es que eventualmente el CERNAC se va a convertir en juez y parte. Entonces, claro, que son dudas razonables, que son dudas que eventualmente uno también como emprendedor dice, bueno, invierto o no invierto, me espero o no me espero. Entonces está todo esto, y no solamente eso, sino que el proceso constitucional se vuelve a posicionar como una variable que va a afectar a nuestra economía. ¿Por qué?
porque eventualmente frente a un posible rechazo, lo más probable es que se rechace hoy día, según lo que dicen hoy día las encuestas. El Partido Comunista ya, comentó el día de ayer que eventualmente en Chile la gente había dicho que quería una nueva constitución y que iban a haber nuevos procesos hasta lograr la constitución. En otras palabras, caímos en un loop constitucional de reforma tras reforma tras reforma, o de procesos constitucionales, si es que se rechaza el que viene, y esto obviamente a los inversionistas los desilusionó, los pone en alerta y le dice, ¿sabe qué? Esperemos un poco. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se genera toda esta volatilidad y el dólar se dispara de 8.30 a 8.73 y lo más probable es que también esté en los 8.80. Nuevamente hay otra variable que tiene que ver con la intervención de Hacienda con respecto al dólar, que cuando llegó a los 8.80 inmediatamente se puso a vender dólares para que haya liquidez, pero también genera un pequeño problema. Cuando los especuladores saben que Hacienda está haciendo eso, empiezan a presionar para que el dólar suba, de manera tal que Hacienda venda barato, ellos compran barato, venden caro, claro. Se genera ahí un pequeño loop de rentabilidad peleando ahí con Hacienda, que claro, para los especuladores es muy chistoso, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque eso presiona que el dólar se mantenga en los 8.80. De todas maneras, hay un par de variables, como por ejemplo el crecimiento de China, que nos está afectando, y también eventualmente el proceso constitucional nuevamente se vuelve a posicionar, digamos, como un elemento de volatilidad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hoy día, el Producto Interno Bruto en un 64% depende del consumo, y el consumo ha ido a la baja. Si bien en estos meses, y esto es lo que adelantamos el mes pasado, que decíamos, ojo, pero de aquí en adelante nos empezamos, se viene el 18, yo quiero botar la casa por la ventana, me imagino que todo el mundo va a hacer lo mismo, tanto encierro que hemos tenido, etcétera, vale la pena. Entonces, claro, pero ¿cuál es el problema? Que el consumo hoy día se mantiene porque nosotros de alguna forma queremos consumir, queremos salir. 64% del Producto Interno Bruto lo explica el consumo. Un 14% el gasto público, que eventualmente ya se está acabando lo que estaba en el dinero de la ley de presupuesto, y hemos visto que mucha probidad al respecto, tanto en las empresas del Estado, etcétera, no ha habido. Por otro lado, hay un 25% de inversión que se mantiene, que está peleando. El 36% son las exportaciones, que ahí es donde dependemos de China, eso es una de las variables que está muriendo. Y aquí viene el dato rosa. Hoy día las importaciones nos restan un 39% del PIB. Y ese es el problema que tenemos, que las importaciones han aumentado un 36 y un 39% del PIB y se están acercando al 40% del PIB. ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos? Hoy día nosotros tenemos problemas con el petróleo. Somos altamente dependientes del petróleo. En nuestra matriz energética, etcétera, se vuelve a posicionar ese problema, un problema estructural que tenemos hace tiempo. ¿Y esto qué implica? Que cada vez que el dólar va subiendo, vamos a tener presión inflacionaria por el lado, ¿no es cierto?, del petróleo, porque el dólar se hace más caro y por ende comprar petróleo se hace también mucho más caro. Y por otro lado, uno de los otros problemas estructurales que está aflorando en nuestra economía. Si nosotros necesitamos crear 107.000 empleos nuevos cada año, pero este año estamos generando 64, seguramente vamos a terminar cerca de 90.000 empleos nuevos, la pregunta es ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos tecnología, y es ahí donde nos estamos quedando atrás también. En otras palabras, que mientras nosotros no actualicemos tecnología desde el punto de vista empresarial, industrial, etcétera, vamos a seguir con estas tasas de decrecimiento, digamos, si es que uno lo mira en términos nominales. Y la tecnología, cuando uno la compra, eventualmente se la paga en dólares. Entonces, por ende, un dólar alto eventualmente es donde nos perjudica. ¿Y esto qué nos lleva? A que eventualmente tenemos una dependencia hoy día al escenario externo para ver cuánto vamos a terminar en nuestra economía este año. Y dentro de eso, nuestra economía este año seguramente vamos a terminar con 100.000 puestos de trabajo, que no es suficiente. El año pasado creamos 286.000, antes que eso 652.000, este año con suerte vamos a llegar a los 100.000 y vamos a estar casi neteando con el mínimo que tenemos que lograr. Y eso sin actualizar las cifras, obviamente el retardo que llevamos en estos últimos años, que agregan por lo menos unos 30.000 trabajos más. Lo más seguro es que el Producto Interno Bruto termine ahora en un 0%. O sea, en otras palabras, que no haya un PIB negativo, pero tampoco haya un PIB positivo. Y sea como sea, fíjense lo ratona de las cifras, perdón que lo diga así, pero estaríamos hablando de un PIB de menos 0,5%, 0% o más 0,3%.
ese es el rango de PIB que se maneja hoy en día. En otras palabras, un nuevo año perdido, y un nuevo año perdido debido a la ausencia de políticas fiscales que eventualmente sean pro empleo, pro crecimiento, pro emprendimiento, pro inversión. Así que ese es mi resumen económico de lo que ha sido este mes. Llegué súper lapidario, así que para que todos van a quedar ahí con depresión. Con respecto al dólar, habíamos dicho 8.30, que cerraba este mes. Estoy lejos de los 8.30, 870, segundo mes de 8, 9 que llevamos este año, que me equivoco, vamos que se puede, ¿no es cierto? Y seguramente se va a mantener en los 8.30 para el próximo mes debido a, y ojo, no descarto, hoy día tenemos dos variables. Una que tiene que ver con el escenario externo. Si el escenario externo se mantiene constante, eventualmente el dólar va a llegar a los 900, incluso podría llegar a los 950. ¿Por qué? Porque va a empezar ahora todo el proceso que vivimos el año pasado con el tema constitucional, lo vamos a revivir. No creo que el dólar llegue a los 1000, pero sí eventualmente va a llegar a la barrera a los 900, etcétera, y ahí hay que ver la intervención de Hacienda, que seguramente lo va a mantener en ese techo. Si el escenario externo mejora, cosa que se ve improbable por el lado de China, eventualmente el dólar va a bajar, si no es así se va a mantener el soja. Así que eso está ahí con respecto al tema económico. Alejandro, ¿cómo recuperamos empleo y cómo mejoramos la calidad del empleo? Ya, acá necesitamos medidas, la única forma de hacerlo es con políticas fiscales, y las políticas fiscales tienen que ser pro empleo. Fíjate, hoy día está este tema del pacto fiscal, etcétera, que nuevamente se va a retomar, pero el problema está que, por ejemplo, hoy día los emprendedores todavía no sabemos cuánto impuesto vamos a pagar el próximo año. O sea, si bien hoy día sabemos, no, hoy día se tiene que pagar tanto, fíjense que puede ser que a través del pacto fiscal antes de diciembre se cambie eso y tengamos que pagar más, tengamos que pagar menos, se elimine la integración tributaria, entonces no sabemos. Y para eso es que necesitamos políticas fiscales que sean claros, digan, ¿saben qué? El próximo año, eventualmente por todo lo que está pasando, ojalá mantengan el impuesto en el 10%, que la integración se mantenga como está hoy en día, porque eso es un aliciente para que, por último, en lo que queda del año, lo demos con todo. Yo creo que eso principalmente, falta como una claridad desde el punto de vista política fiscal, que diga cuánto impuestos vamos a pagar y que esos impuestos sean bajos para que podamos generar puestos de trabajo de aquí a fin de año. ¿Y cómo reactivamos el consumo? ¿Cómo incentivamos el consumo? Ahí la buena noticia viene de parte de las tasas de interés, y las tasas de interés vienen por como cuando van disminuyendo, mientras más rápido bajen las tasas de interés, más barato sale endeudarse. Esto es un poco macabro, pero eventualmente así funciona la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las tasas de interés van bajando, eventualmente puede ser que ya lo que sea Halloween y la fiesta de Navidad, uno la empieza a financiar con tarjeta de crédito. Y eso es un empuje que se necesita para el tema del consumo. Buenísimo. Alejandro Maureira, economista senior y panelista del programa, gracias por compartir este reporte de economía para septiembre, pero quédate junto a nosotros que vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver a conversar contigo sobre el fascinante mundo de la aceleración y valorización de las startups. Ya regresamos, vamos a este pequeño corte comercial. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.